Daremos inicio leyendo Efesios 2 del 1 al 10, y le voy a pedir a mi querida esposa y pastora que lea otra vez Efesios, versículos de 2 al 10 en voz alta y despacio. 2 del 1 al 10, la vida en Cristo. Y la palabra del Señor dice así: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver, hermanos. Les tengo una pregunta. Lo que acabamos de escuchar está muy lindo. Otra vez, el escritor de esta epístola, de esta carta, es el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Éfesos, a los efesios. Pregunta. Aquí dice bien claro que Dios, con su rica misericordia y por amor a nosotros, hizo todas estas provisiones. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes y me la hago a mí mismo también, hermanos. ¿Le amamos a Dios? Esa es la pregunta. ¿Le amamos a Dios? ¿Estamos apasionados o apasionadamente enamorados de Dios? ¿Sí o no? Esa es la pregunta de esta mañana. Porque en base a eso es como usted va a llevar su vida. Es como yo voy a llevar mi vida. ¿Estoy apasionadamente enamorado de Dios? Amén. ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Otra vez, para mi esposa, la pastora, ¿estás tú enamorada apasionadamente de Dios? ¿Sí o no? Amén. Y otra vez, ¿por qué recalco esto? Porque sabemos que Dios nos ama. Eso ya está dado, está hecho, ya sabemos eso. Pero la pregunta ahora es, ¿nosotros le amamos a Él? ¿Estamos apasionados de Él? Esta palabra apasionado, apasionado, la trajo nuestro querido pastor Betanzos el domingo pasado en la iglesia. Y hablaba de apasionados de Dios, apasionadas de Dios. Y ahora esto, sabemos que Él nos ama. Esa no es la pregunta, si Él nos ama. Él nos ama. Y por eso es que dio a su Hijo unigénito para nuestra salvación. Amén. La pregunta es si nosotros le amamos. Esa es la verdadera pregunta que usted se tiene que hacer y que yo me tengo que hacer. Amén.
Amén. Juan 3:16 dice, porque de tal manera, mire, de tal manera amó Dios al mundo. O sea que nos amó o nos ama y por siempre nos amará. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Quiere decir que como Él no hay otro. En su género, solo Él. No hay otro como Cristo. Amén. Para que su Hijo unigénito, ¿verdad? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, esa es la estipulación, todo aquel que en Él cree, sea salvo, no perezca, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Entonces, otra vez les digo, la cuestión no es si Él nos ama, la cuestión es si nosotros le amamos. Y si le amamos, estamos apasionados de Él o no. ¿Me entienden? Ahora les digo, nos salvó, pero somos salvos ¿para qué? ¿Para qué nos salvó Él? Muchas preguntas, muchas respuestas, ¿verdad? Para tener reconciliación con Él, para amarle por los siglos de los siglos, ¿verdad? Para alabarle por los siglos de los siglos. Pero mientras estamos salvos, mientras Él nos salva aquí, ¿cuál es nuestro trabajo? Yo le puedo decir a Luisa o a mi esposa, a la pastora, le puedo decir, Luisa, ¿ya eres salva? Ella me dice, sí, ya estoy salvo. Ok, ella me mira a mí, me dice, ¿ya sos salvo? Sí, ya soy salvo. Ok, entonces vamos a cruzarnos de brazo, nos vamos a relajar y vamos a hacer nada. Estamos equivocados. Dios quiere algo de nosotros. Otra vez, la salvación no es por hechos o obras u obras que hemos hecho, sino que la salvación es por su gracia. Pero una vez salvos, hermanos, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y la lección de hoy nos dice que debemos de testificar con hechos. Amén. ¿Qué hace un testigo? Un testigo da la verdad, habla y dice la verdad. Ese es el trabajo de un testigo. Nosotros vamos a testificar, vamos a decir la verdad de Cristo. ¿De qué? De su majestad, de su grandeza, de su misericordia, de su gracia, de sus milagros, de su bondad, de su amor. Eso es nuestro trabajo, testificar. ¿Y cómo testificamos? Testificamos con lo que decimos. Amén. Pero más allá de lo que decimos es cómo nos conducimos, cómo nos comportamos. O sea que ambas, dos, lo que decís tiene que estar compaginado con lo que haces. Amén. O sea que si yo profeso fe en Cristo, también tengo que actuar como alguien que está amando a Cristo, está enamoradamente apasionado de Cristo. Amén. Amén. No podemos decir una cosa y después hacer otra. Entonces, pregunta, ¿podemos estar apasionadamente enamorados del mundo? Sí, y eso es lo que sucede. Estamos enamorados a veces del mundo y de sus placeres. Yo les hablo sinceramente. Hay veces hasta los mismos cristianos estamos enamorados del mundo y de los placeres del mundo. ¿Por qué le digo eso? Porque la Biblia dice, todo aquel que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ojo, hermano, ojo. Hay una palabrita bien bonita que dice aquí, dice, ojo diligente y corazón agradecido. Amén. Así dice nuestro libro, ojo diligente y corazón agradecido. ¿Qué otras palabras? Ojo, hermano, si usted siente que usted está amando al mundo, amando al mundo y las cosas del mundo, tenemos que examinarnos. Eso no puede ser. El amor, nuestro objeto de nuestro amor tiene que ser el Señor Jesús, Amén. Dios. Amén. Otra posibilidad, podemos estar enamorados de los pecados y de los placeres que nos traen los pecados. Esa es la pura realidad. Pero tenemos que reconocer eso.
ahora que sabemos la verdad, tenemos que reconocer que eso está errado, eso está equívoco, eso es un error. Nuestro amor tiene que estar en Dios, en Cristo. Otra posibilidad, podemos ser amantes de nosotros mismos. Otra vez, podemos ser amantes de nosotros mismos. ¿Qué significa eso, hermano Raúl? Eso se llama la egolatría, egocentría. Egolatría quiere decir que tú te amas a ti mismo, tú te conviertes en tu propio ídolo, más que a Dios. Dios ni cuenta, ni te das, ni lo mencionas. O sea que el único que cuenta eres tú. Peligro con eso, hermanos. ¿Ok? La palabra nos dice que en los tiempos postreros el hombre será amantes de los placeres. Oigan bien, seremos amantes de los placeres y de los otros mismos más que de Dios. Hermanos, ojo, ¿cómo decía la palabra? Ojo, ¿qué decía? Ojo, ¿qué? Ojo diligente y corazón agradecido. Tenemos que tener ambos. Ojo, hermanos. Eso va para mí, eso va para todos. Amén. Amén. Aleluya. Y por supuesto, la verdadera y correcta respuesta es que seamos, me gusta mejor, enamorados apasionadamente de Dios. Amén. Enamorados apasionadamente de Cristo. Amén. Esa es la verdadera respuesta, la que Dios quiere de nosotros. Aleluya. Otra vez, tenemos que darnos cuenta que Dios sí quiere algo de nosotros. Y se lo dije, testificar. ¿Cómo testificamos? Con lo que decimos. Y lo que decimos tiene que estar compaginado con lo que hacemos. No pueden haber una discrepancia, no puede haber uno es una cosa, dices una cosa, pero haces otra. Tiene que haber un compaginamiento de lo que tú haces y lo que dices están compaginados. Amén. Con la palabra de Dios, gracias, pastor. Con la palabra de Dios, nuestras acciones tienen que estar compaginadas con la santa voluntad de Dios Padre, amén, del Eterno. Amén. Enemigos del ser humano. Ya lo hemos mencionado anteriormente. Uno mismo, te conviertes en enemigo del cristiano. Por eso es que en Mateo nos dice el Señor, niéguese a sí mismo. Cargue la cruz, cargue su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. ¿Ok? So, uno mismo puede convertirse en una piedra de tropiezo. Segundo, Satanás, el diablo, y que Dios lo reprenda en este mismo momento en el nombre de Jesús. El mundo. Acabamos de hablar del mundo. El mundo te distrae. Te da tantas opciones que tú te distraes del camino correcto que Dios ha puesto. Acuérdate, la puerta a la salvación es estrecha, más la puerta ancha te lleva a muerte. Eso está escrito en la Biblia, hermanos. Y el pecado, por supuesto. El pecado nos hace esclavos, ¿ok? Aunque no lo querramos, nos hace marionetas, nos hace títeres. ¿Y quién es el titiritero? ¿Quién es el maestro de las marionetas? Satanás, el diablo. ¿Ok? So, no nos pongamos a pensar que no es así cuando sí lo es. Vamos a dar lectura una vez más despacito, versículos 1 al 3, ¿verdad? En el primero dice, en mi versión, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Ese es el versículo 1. Muertos espiritualmente, hermanos, en transgresiones y pecados. ¿Qué es una transgresión? ¿Qué es una transgresión? ¿Qué es un delito? ¿Qué es un pecado? Un delito es transgredir las leyes de Dios. Un pecado es cometer falta, una infracción a la voluntad de Dios. En eso estábamos. Número 2. En los cuales andaban conforme a los poderes del mundo. Mire, este mundo tiene poderes. El príncipe de este mundo es Satanás. Y él sí tiene poderes.
Y así andábamos, ¿ok? Andábamos de esa manera que Él nos decía y Él nos hacía para la derecha, para la izquierda, hace esto, hace lo otro, y lo hacíamos. Aquí nos lo está diciendo, los cuales andaban, nosotros andábamos, bueno, los efesios aquí en este ejemplo, pero también esto aplica a nosotros, que esto aplica a nosotros, a la iglesia de hoy, no solo a la iglesia de Éfeso. Andábamos conforme a los poderes de este mundo y ni sabíamos que estábamos bajo un poder. Segundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia a Dios. Hermanos, ¿quién es el que gobierna las tinieblas? No nos los tienen que decir, ya sabemos, es Satanás, y que Dios lo reprenda. Es el titiritero, como les digo, así andábamos de arriba para abajo, de izquierda a derecha, haciendo lo que él deseaba. Número 3, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos, escuche bien, vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Voy a decir algo. Nuestros deseos sin la voluntad de Dios, afuera de la voluntad de Dios, son deseos pecaminosos. No nos engañemos. ¿Ok? Siguiendo, dice, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestra voluntad. Cuando oramos el Padre Nuestro, decimos, hágase tu voluntad. Pero qué deshonestos somos, hermanos, que hágase tu voluntad, pero no la hacemos. Hacemos nuestra voluntad, ¿verdad? Y entonces así nos lo está recalcando nuestro hermano y apóstol Pablo en esta epístola, ¿verdad? Haciendo nuestra propia voluntad. Y mire cómo es que esta influencia viene cuando estamos en desobediencia, cuando estamos en rebeldía contra Dios. Entonces Él agarra control de nuestras vidas. Y es cuando el ser humano dice, yo soy neutral, dice. Perdón que estoy enfermito, pero sí, gracias. Dice el ser humano, yo soy libre, a mí nadie me gobierna. Yo soy libre de hacer lo que yo quiero, dice el ser humano. Yo ni le sirvo a Dios, ni le sirvo a Satanás. Así dice el ser humano. Y qué error más grande, porque eso es exactamente lo que Satanás quiere, que tú digas eso, que tú pienses eso, que tú pienses que estás libre. Mire, el momento que nosotros le damos la espalda a Dios, el momento que nosotros no aceptamos su plan redentor, que no aceptamos a Cristo, el momento que no aceptamos su gracia, su misericordia para reconciliarnos con Él, nosotros ya estamos trabajando para el otro, trabajando para el equipo contrario. Estamos de parte de Satanás. El momento que nosotros decimos, no, yo soy libre, yo soy neutral, ni le sirvo a Dios, ni le sirvo a Satanás. Así quiere Satanás que pienses. Engañados. Ese es el gran engaño de este mentiroso Satanás, el diablo. Él quiere que tú pienses así. Pero, amados, no nos equivoquemos. Solo existen dos equipos. O estás de parte de Dios o estás bateando para el otro equipo. No hay de otra. No hay entre medio. No hay neutral. No hay uno que diga, pues ni yo ni de Dios ni de Satanás. Eso no existe. El momento que usted rehúsa estar del lado de Dios, usted está, yo me acuerdo, el momento que yo rehusaba con todas mis fuerzas, decía, no quiero ser cristiano, no quiero seguir en lo mismo que estoy. El momento que yo decía eso, estaba de parte de Satanás y ni lo sabía. Ese es el gran engaño. Amén. O sea que no nos equivoquemos, solo existen dos caminos. O eres de Dios o no eres, y si no lo eres, estás de parte del otro. ¿Estamos bien? Esta lectura nos está abriendo los ojos.
¿verdad? O sea que esta verdad está siendo realzada por Dios para nosotros. O somos de Dios o somos de Satanás. No hay entre medio. Amén. Siguiendo, quiero hablar de tres clases de muerte. Existe la muerte física, existe la muerte espiritual y existe la muerte eterna. Vamos a hablar de la muerte física. La muerte física es aquella que Dios ha estipulado. Adán y Eva nunca iban a morir, pero sí después del pecado original hay muerte física. ¿Okay? Y esa no la podemos evitar. ¿Cuál es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Dios? Naces, creces, envejeces y mueres. Esa está estipulada. Esa es muerte física. Esa no la podemos evitar. Amén. Ya entendemos muerte física. ¿Ok? Y para el cristiano, escúcheme bien, para el cristiano, para aquel que, vamos a volver a decir, aquel que está enamorado de Dios, enamorado de Cristo, apasionado por Cristo, eso es ganancia, dice el apóstol Pablo. Ganancia. Porque ya no estás aquí, estás en la presencia de Dios. Amén. Amén. Muerte espiritual. Muerte espiritual es aquella que sucede, emerge, se empieza a ver la muerte espiritual cuando estamos en desobediencia, en rebeldía con Dios. Empezamos a estar en delitos y pecados. Ya dijimos que delitos y pecados son las desobediencias, las infracciones contra la ley de Dios, la voluntad de Dios. En eso estábamos y estamos muertos en pecados y delitos. Y aún así, Él demostró su amor y dio su plan redentor a través de nuestro Señor Jesús. Amén. O sea que de la muerte espiritual sí se puede salir. Eso es lo que les quiero decir. Puedes estar muerto espiritualmente, pero eso puede cambiar. ¿Cómo cambia? Cuando nosotros aceptamos el plan de redención de Dios a través de Jesucristo, a través de Jesús, a través de creer en Él. Amén. Tercera muerte es la muerte eterna. Esa es la que queremos evitar a toda costa. La muerte eterna es aquella cuando tú rehusas totalmente y por siempre el plan de redención de Dios. O sea que tú siempre vas a decir, no, yo no necesito a Dios, no necesito un Salvador, no necesito reconciliarme con Dios. Y mueres físicamente de esa manera, rehusando lo que Dios ha proveído. Es como si, mire, yo estoy enfermo, estoy enfermo ahorita. ¿Okay? Viene mi esposa y me dice, gracias, viene mi esposa y me dice lo siguiente. Me dice, te he traído al médico. El médico me habla y me dice, te he traído medicina. Escuche bien, me trajo al médico, me trajo medicina. Yo al médico le digo, váyase que yo a usted no lo conozco y no creo en usted. ¿Ok? Y a la medicina, llévesela también. O sea que rehusé ver al médico y rehuso rotundamente tomarme la medicina y las cosas que el médico dijo. ¿Puedo yo curarme? Estoy haciendo un paralelo, una analogía nada más. Esto no es algo que yo les estoy trayendo que es verídico. Nada más estoy dando un ejemplo. Rehuso al médico, rehuso la medicina. No hay curación para mí. Es lo mismo con la salvación. Dios ya proveyó la salvación. Ya ha provisto a nuestro Señor Jesús. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario y nos ha dado esta solución al problema. Aleluya. Vengo yo y digo, no necesito. Aunque Él ha muerto en la cruz, no es efectiva esa salvación en mí, porque yo rehuso. Esa es la muerte eterna. Amén. ¿Algo que quieras añadir? La muerte eterna.
Dame un poquito de Un poco quiero hablar de el juicio de Dios. Lo leímos muy brevemente en uno de los artículos de fe, de que muchas personas entendemos el juicio de Dios como la muerte eterna. Y sí es correcto, pero yo quisiera hablar no tanto de la muerte eterna, pero del juicio de Dios, en el sentido de que el juicio de Dios no está limitado solamente a la muerte eterna. El juicio de Dios, hay personas en esta vida actualmente que están bajo el juicio de Dios. Justamente hoy vamos a tomar la Santa Cena, pero debido al clima, pues no lo podremos hacer. Pero la siguiente semana vamos a leer en 1 Corintios lo que dice que hay personas que por tomar la Santa Cena indignamente están incluso bajo el juicio de Dios. Así que no nos equivoquemos en pensar que la muerte eterna es la única forma en que Dios demuestra su juicio. Hay muchas cosas en nuestra vida presente que son como resultado del juicio de Dios, pero la diferencia de este juicio de Dios aquí en esta vida es que nos ayuda más bien a arrepentirnos. El propósito del juicio de Dios no es un castigo. El castigo está reservado hasta el final, pero el propósito del juicio de Dios nos enseña la palabra, y perdón, no tengo la referencia, es para ayudarnos a arrepentirnos. Amén. Gracias. De cuando en cuando le voy a pedir a la pastora que me ayude porque la voz la tengo mal, pero por gracia de Dios vamos a seguir. Y aquí, continuando con el 3, solo para leérselos, en ese tiempo vosotros, decía, nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. O sea que todo era para nosotros, nuestra voluntad, nuestros propósitos. Yo. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. O sea que Dios sí se aira, hermanos. Hay ira de Dios contra los que están en desobediencia y rebeldía contra Él. ¿Ok? Número 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, oigan, por su gran amor por nosotros. Otra vez, Él sí nos ama. Amén. La pregunta sigue en pie. ¿Le amamos nosotros? Amén. ¿Estamos apasionados de Dios nosotros? Esa es la pregunta de esta mañana. Amén. Pero Dios con su rica misericordia y su gran amor nos dio vida en Cristo. Nos dio vida en Cristo. ¿Ok? Y sigue, dice, aun cuando estábamos muertos en pecados, que ya lo discutimos. Por gracia ustedes han sido salvos, por gracia, no por lo que hicimos, sino que por gracia de Dios. Es un regalo de Dios, ¿ok? Ya está dado. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo, creerlo, amén. Y después dice, miren qué lindo aquí, y en unión con Cristo Jesús, en unión con Cristo Jesús. Nosotros en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Así como Jesús resucitó, nosotros resucitamos a una vida nueva. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra. He aquí, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Eso es lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dios nos resucitó y nos hizo sentar, mire qué privilegio, nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Es como que usted vaya a un banquete, ¿verdad? Y tenga una sillita, tenga su nombre. Y usted está ahí como un invitado especial. Mire qué honor que da Dios. Mire qué privilegio da Dios. Nos hace con Cristo sentarnos alrededor de la presencia de Dios Padre. ¡Qué honor! Imagínese la magnitud de ese honor, ¿ok? Amén. Y una cosa antes de que se me olvide. Si alguien me salvara la vida, aquí en lo natural, si alguien me salva la vida a mí, yo me vuelvo bien agradecido con esa persona. Yo no sé ni qué hacer por esa persona. Estoy agradecido, digo, hablo
y le digo a la gente, hasta está aburrida la gente de tanto escucharme decirlo, cómo esa persona me salvó. Ahora, Dios, a través de Jesucristo, nos ha dado la más grande salvación, la más grande que existe. Nos salvó de esa muerte eterna que hemos hablado. ¿Cuánto más nosotros debemos de hablar de eso? Debemos de enamorarnos de Dios. ¿Ok? Eso es el paralelo que les traigo. Si aquí en la tierra somos agradecidos con una persona, ¿cuánto más debemos de estar agradecidos con Dios por salvarnos de esa muerte eterna? No es cosa pequeña. Y no costó unos 2 centavitos, costó la sangre santa de nuestro Señor Jesús en la cruz para que nosotros aquí estemos hablando de esto. Amén. No fueron 2 centavos. Pensemos en la magnitud de este gran regalo de Dios. Pensemos, meditemos en este gran regalo de Dios. Amén. Siguiendo. Se nos acaba el tiempo, pero ya casi vamos. Número 6 dice. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos hizo sentar en regiones celestiales para mostrar en los tiempos, ya no, vamos a seguir nada más con esto, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Yo me acuerdo que hay unos pedacitos de la Biblia que dice, Dios es soberano, Dios es rey. En inglés dice algo como, I will have mercy on whom I want to have mercy. O sea, yo tendré misericordia en quien yo deseo tener misericordia, ¿verdad? Él va a mostrar muchas cosas. Él se place en darnos regalos y nos los va a dar cuando Él diga y le plazca hacerlo. En otras palabras, Dios tiene el buen placer de darnos las cosas cuando a Él le place hacer estas cosas, ¿ok? Tenemos que respetar, hay misterios que no se pueden resolver en nuestra mente limitada humana, pero nuestro trabajo es obedecer, en inglés dice trust and obey, confianza y obedecer, confiar y obedecer, eso es nuestro trabajo. Hay veces nosotros empezamos a tratar de desmenuzar todo y hermanos, hay cosas que los misterios de Dios son misterios de Él, porque Él es rey. Así le plació a Él, así hemos leído en esta, le plació así. Y nosotros a veces, pero eso no lo entiendo, o Señor, esto no tiene sentido. Hermanos, 2 trabajos de nosotros, confiar y obedecer. Eso te prepara, eso te hace listo. Te pone listo para que Él te otorgue lo que Él le ha dado, su gran placer darte. Amén. 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 Perdón. Número 8. Verso 8, perdón. Porque por su gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Otra vez, mediante la fe. Esta no procede de ustedes, no procede de nosotros, ¿verdad? Sino que es un regalo de Dios. Claro, está claro como agua. No por obras para que nadie se jacte. Mire, si fuera por obras, hermanos, aquí estuviéramos ahorita. Como seres humanos, yo le diría a Luisa, a la pastora Luisita le diría, pastora, yo hice tal y tal cosa y por eso es que soy salvo. Pero tú no has hecho ni la mitad de lo que he hecho. Y tú te dices llamar salva. O sea que estaríamos comparando. Esa es la naturaleza del ser humano. Aquí no hay nadie que se puede jactar. Yo hice más que tú, yo hice menos que tú. ¿Por qué y por qué? No. Él te da la salvación de una manera no merecida. Ninguno de nosotros lo merecemos, pero nos las da de todas maneras. Hay un requerimiento. Hay una cosa que necesitas. Creer en Él. Amén. Juan 3:16. ¿Cómo creemos? Creemos con la fe. ¿Qué es la fe? La fe, dice Hebreos 11:1, es la esperanza. Es la garantía, la esperanza de lo que no se ve. ¿Ok? Entonces, por fe es que creemos. Mira, el libro nos dice algo bien lindo de la fe. La fe es poner tu confianza.
es depositar toda tu confianza. ¿En quién? En Cristo. Eso es fe, depositar. Es como que yo digo, tengo este problema, ¿a dónde lo deposito? ¿A dónde lo pongo? Lo depositas en Cristo. Le das tu confianza a Cristo. Eso es fe. Amén. Y siguiendo la número 10, ya vamos a terminar, hermanos. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Mire, otra vez recalco, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Somos hechura de Cristo Jesús. O sea que si Cristo Jesús fue bueno, ¿me entiendes? Nosotros estamos también para hacer buenas obras. Amén. ¿Ok? La fe sin obras es muerta, dice la palabra. O sea que es el complemento. Mire, no es por obras otra vez. No nos equivoquemos. La salvación. Esto no tiene que ver ya nada con salvación, pero es el resultado de tu agradecimiento, el resultado de tu enamoramiento a Cristo. Amén. Que te lleva a hacer obras. Amén. ¿Entiendes? Es un resultado, eso es el complemento, es lo que viene después. ¿Entiendes? O sea que ambas, tu fe sin obras está muerta. Ahora, ¿qué sería si yo tengo fe, pero a la misma vez tengo obras? Obras que son el resultado de mi fe. Es en ese orden, resultado de mi fe. Amén. Amén. Siguiendo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hermanos, las obras no solo son para que nosotros nos ensalcemos diciendo que hemos hecho, sino que viene de un corazón agradecido. ¿Agradecido de quién o por quién? Estamos agradecidos a Dios o estamos agradecidos a Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo tan gran regalo a nosotros que es salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Dice hermano Raúl, salvarnos de la muerte eterna. ¿Qué? Salvación. Y nos da honores, nos hace sentar con Cristo Jesús en la presencia de Dios Padre. O sea, yo les pregunto ahora, ¿es este pasaje que hemos leído suficiente para que usted se enamore de Dios o que yo me enamore de Dios? La pregunta siempre sigue como empecé. ¿Estamos enamorados de Dios? ¿Estás enamorada de Dios? ¿Estamos apasionados de Dios, de Cristo? ¿Estamos apasionadas de Cristo Jesús? Esa es la pregunta de esta mañana. Y este pasaje nos ha dado mucho que pensar de tan gran regalo que Él nos ha dado. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Esto concluye nuestro estudio de Efesios 2, versículos 1 al 10. Que Dios les bendiga esta mañana.